Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a un capítulo de A Dos Voces, como siempre emocionados, contentos de poder llevar este programa hasta ustedes. Gracias por el apoyo, qué lindo se siente cuando recibimos, por ejemplo, preguntas previas, cuando anunciamos al invitado o a la invitada y nos anuncian, perdón, no, nos piden que le preguntemos tal o cual cosa. Entonces eso nos convence de que hay muchas personas que están al pendiente de nuestro trabajo. Y hoy estamos muchísimo más felices porque el invitado que tenemos hoy es un hombre tan inmenso, un hombre tan inagotable, con un conocimiento invaluables, inconmensurables. Más conocimiento. Y nos sentimos muy complacidos porque aparte de que nos honra con su amistad, tenerlo hoy en nuestro programa es de vital importancia. Así es, amigos. Feliz noche, feliz tarde, feliz día. Nuevamente, gracias. Un abrazo fuerte por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. Gracias también, reiteradas y siempre muy especiales y muy renovadas a Radio Surquí, esta plataforma amiga que siempre nos ha apoyado, que está de nuestro lado, que está del lado del conocimiento, del crecimiento y de la cultura. Y bueno, el día de hoy No sé si estamos en vivo en Facebook, no sé si hay, no lo veo acá para compartirlo, pero debe ser un detallito. sí, vamos a tratar de mejorar eso para ver si nos ponemos eh, muy bien. Bueno, vamos a esperar aquí. Ajá. Y bueno, como decía Laura, el día de hoy tenemos una persona invitada muy, muy especial. Hoy Perdón, vamos a hablar de literatura, como siempre. perdón que entre a escena, nunca entro a escena. Tenemos un problema, nos han estado denunciando la página y no estamos saliendo al aire a través de Facebook, estamos a través de YouTube y Twitter. No sabía de usted. Bueno, entonces ya lo voy a compartir por acá. Ajá, de acuerdo, perfecto. Sí, continuar, sí. Bueno, listo, solucionados los problemas técnicos. Igual, si nos siguen por YouTube, nos pueden enviar las preguntas a través de YouTube y también a través directamente a nuestras cuentas personales de Facebook. Bueno, pues les contaba que hemos hablado durante todos estos programas de A Dos Voces de poesía, de narrativa, de novela histórica, de periodismo, de ensayo político. Y hoy vamos a hablar de historia, particularmente la historia que más nos interesa, la historia de nuestro país. Porque la historia no es solamente un conjunto de hechos, de fechas, de fotos desparramadas por allí. No, la historia es el entretejido de nuestra sociedad, tanto a nivel individual como colectivo. Nuestras vivencias, aquellos hechos que han sucedido durante muchos años son los que entretejen nuestra realidad de hoy. Y como dice el viejo refrán, el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Y por eso el día de hoy nos acompaña don Vladimir de la Cruz, profesor universitario, nacido en 1946 en San José. Don Vladimir de la Cruz destaca por tener una formación tanto en Derecho como en Historia. Ha sido docente de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y también ha sido premiado con el premio Aquileo J. Echeverría en la categoría de Historia. Es miembro de la Academia de Historia y Geografía de Costa Rica. Así que, don Vladimir, pues muy buenas noches. Sea usted cordialmente bienvenido. Gracias por estar con nosotros, por enriquecer a Dos Voces. Bienvenido, don Vladimir, adelante. Muchas gracias. A ver, ¿cómo nos podría usted más describir a ese hombre después de esta introducción, don Vladimir? Primero, muchas gracias por la invitación a Laura y Rolando y agradecido con los datos que dieron. Pero, ¿qué les puedo decir yo? Yo no soy alguien que anda fanfarroneando de mí mismo, ni mucho menos. Tengo 80 años casi, de manera 43 años de docencia fue mi carrera universitaria, solo dedicado a la docencia universitaria, especialmente en el campo de la historia. Dentro del campo de la historia
digamos, se puede decir, me especialicé cuando no había especializaciones más que fácticas de hecho en la historia contemporánea de Costa Rica. Cuando hablamos de historia contemporánea de Costa Rica, hablamos de la independencia hasta nuestros días, y dentro de esa gran época me especialicé en la historia de los movimientos sociales, el movimiento obrero, las luchas sociales. Dentro de eso un poco las luchas, lo que es la historia del Partido Comunista de Costa Rica y las fuerzas de izquierda, que han sido como mi atracción, digamos, de investigación y de publicaciones y eso. Aparte de eso, pues me he metido ya a tocar los temas de la historia nacional en los distintos campos. En los últimos años, digámoslo así, pues he abrazado, digamos, un poco así la problemática de la independencia, la problemática de la guerra del 56. Soy miembro de la Academia Morista, secretario de la Academia Morista, y ahí hacemos un esfuerzo extraordinario para divulgar, digamos, la década de Mora, desde 1849 a 1860, cuando se le fusila, para destacar, digamos, a los héroes de la guerra y el papel importante que en ese momento desempeña la guerra. Tuve la dicha para mí de haberme metido a la escuela de historia y haber sido acogido, digámoslo de esa forma, por el gran maestro de la historia costarricense, Rafael Obregón Loría, de quien fui su asistente 2 años. Entonces, para mí aquello era como una mina de oro. Primero entré a la escuela de historia porque lo fui a oír a una charla, a una conferencia, que me invitaron a oírlo. Yo lo conocía de referencia, nunca lo había oído, y me enamoré de él, de sus clases, de su sabiduría, de su sencillez, de su don de gentes, etc. Bueno, y ahí empezamos a hacer una gran amistad extraordinaria. Y eso me llevó a la escuela de historia, y Rafael Obregón fue el que me abrió la puerta de ingreso a la universidad, que fue el que me nombró primero su asistente y después me dio el primer cuarto de tiempo en la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica. Y ahí empecé yo a hacer la carrera de historiador, digámoslo así. Y muy de la mano y muy de la guía de don Rafael siempre, ¿verdad? Y tuve la dicha de tener grandes historiadores de maestros, Carlos Meléndez, entre otros, que eran así como los dos pilares, uno de la historia colonial, otro de la historia republicana. Y entonces, y después me metí ahí a llevar cursos a lo loco de filosofía y antropología. Hasta hice un curso anual de psicología de 3 horas por semana, porque yo era como una esponja, quería aprender de todo, entonces me metí por ahí. Bueno, ese soy yo. Desde pequeño fui un gran lector. Me crié en una época en que no había radio, no había televisión, había radio. Y por el radio uno oía noticias. En mi casa se acostumbraba a oír noticias. La televisión a mi casa llegó en 1970. Yo ya estaba en la universidad, ¿no? Tal vez por dificultades económicas que nunca me las hicieron sentir, no se compró nunca el televisor, o tal vez porque no había una necesidad de eso, de manera que el peso mío gravitó siempre en el estudio, y con una tradición de niño de que mi madre me leía a mí desde chiquitillo. Entonces yo aprendí, digamos, el vínculo con los libros desde antes de entrar a la escuela. Y en la escuela tuve una maravillosa maestra, Julieta Vives de Vargas. Digo maravillosa porque son esas mujeres que quedan grabadas en uno. Tal vez no tenga mucho yo los detalles de por qué quedó grabada, pero yo le tengo un afecto y un cariño extraordinario porque creo que continuó la modelación que hacía mi madre y mi abuela materna, en segundo lugar, que era muy importante. Mi abuela materna era una mujer muy culta, no hizo colegio, pero estuvo vinculada a la teosofía y estuvo vinculado a los Rosacruces, entonces, y fue discípula de Tomás Povedano. Entonces era una mujer culta, y ella, cuando yo estaba en el colegio, me ponía a leerle. Ella hacía no era una siesta, ella terminaba de almorzar y se recostaba unos 15, 20, 25, tal vez media hora, se recostaba, no a dormir, a recostarse, como para digerir lo que había comido, y yo me le metía a la pura par, a veces en la misma cama con ella, y a hablar un poco, y ella me ponía a leerle a Madame Blavatsky, que era una teósofa. Entonces yo con el tiempo pensé que mi abuela me quería ser teósofo, que cosa que yo no eché por ahí, pero de todas maneras era parte de ese espíritu. Tenía libros de Flammarion ella, y tenía su propia lectura, era una mujer lectora. Mamá era una súper lectora.
No solo ella se gradúa en colegio nocturno, hace la carrera en microbiología, se desarrolla como una gran microbióloga, trabaja de manera muy importante en algunas empresas grandes del país, termina pensionándose y sigue leyendo. Ella muere a los 82 años y en ese último periodo de su vida, digamos hasta el 80, hasta los años 80, pensionada como 15 o 20 años antes, leía casi 6 horas diarias. Y ella me pedía mis libros que le consiguiera o me pedía sugerencias mías. Y en eso estábamos. Cuando yo le sugería un libro, a veces me decía, me lo leí todo, pero no me gustó. Ah, pero se lo leía todo. Y así era. Después tuvo problemas de visión porque tuvo una degeneración macular en los ojos. Entonces yo le empecé a llevar libros, audiolibros, ¿verdad? Entonces, ella los oía. Igualmente a veces me decía, la próxima vez que me traigas un libro, no me traigas de ese lector porque no me gusta el tono de voz. Y ahí vamos. Era muy rigurosa. Era Entonces, cliente. y es Sí, gente, por supuesto. Y ella Sí, me claro. metió en la literatura latinoamericana, con Vallejo, con Neruda, con Sí, Nicolás qué Guillén, maravilla. con los autores de los años 60 que estaban de moda, con Salarruel, salvadoreño, en fin, si hago un poco más de memoria me acuerdo de otros autores de mamá. Pero Claro. bueno, estaban las obras de Cervantes, El Quijote, hay una versión de niños que tenía mamá para mí. Me ¿Verdad? imagino que no se perdía aquel programa maravilloso a fondo. Me imagino que no se los perdía. El programa español, aquel entrevistador español que llevó a Julio Cortázar, a Vargas Llosa, a Octavio Paz, un Sí, sí, programa bueno, en español. parte de eso. Y después teníamos la cercanía de personal de grandes autores nacionales, porque mamá y papá eran comunistas en los años 40, vino la guerra del 48, separó a mamá y a papá porque papá tuvo que salir en carrera de Costa Rica porque aparentemente habían circunstancias que ponían en peligro su vida. Él era dirigente estudiantil comunista con Álvaro Montero Vega. Entonces se fue para Venezuela. Mamá no se pudo ir después porque yo enfermé gravemente y la platilla que había para el viaje se quedó aquí en la cura de la enfermedad mía. Entonces después papá se enamoró de una venezolana, me dio 6 hermanos además, tengo maravillosas relaciones con ellos y mamá se quedó aquí en Costa Rica. Entonces, pero el núcleo comunista de los años 40 permaneció aún en la clandestinidad y en amistad con ellos. Entonces mamá siempre iba una vez a la semana, a la casa de Eduardo Mora Valverde y de Elena Castellano, su señora, que Y era tuvo también cercanía con Carmen Lira, ¿verdad? eh, con Carmen Lira. Yo digo que yo la conocí, pero no me acuerdo de ella, porque nosotros vivimos, hasta que yo tenía 2 años, al puro frente de la casa de Carmen Lira. Y mamá me contaba, porque papá y ella, que eran comunistas, iban donde Carmen Lira, que era como la gran maestra de todos ellos, y cruzábamos la calle, iban ahí a veces a tomar café y a hablar con gente de su generación, Fabián Dobles, Adolfo Herrera García, Calufa, en fin, gente que yo sabía que andaban por ahí y que desde chiquitillo, digamos, yo tuve contacto con ellos, pero de cuya memoria no me acuerdo, sé por vivencia de mi madre, que yo la conocí nada más. Pero después, en esa década del 50 y en los 60, que íbamos ahí a tomar café donde Eduardo, ahí se reunía el Partido Comunista, Vanguardia Popular. Ahí se reunían. Entonces a veces estábamos tomando café, mamá y Elena y yo ahí, metido de cumiche ahí, y ahí estaba la comisión política del partido. Entonces yo me hice muy amigo de todos ellos. Entonces llegué a tenerles un gran cariño a todos y de alguna manera también desarrollaron afecto conmigo. Manuel Mora, Eduardo, Calufa era el más distante para mí, pero lo traté hasta el año 65. Y después Adolfo Herrera García, encantador viejo, que lo traté mucho, muchísimo. Fabián Dobles también, en fin. Entonces era un núcleo de gente alrededor del cual uno estaba ahí y empecé a militar en la Juventud Socialista Costarricense en el año 58, 59, cuando tenía 12 años, 13. Y entonces ahí empecé yo mi vida de activista político en izquierda. En ese momento, después pasé a la universidad y me desarrollé como activista del Frente de Acción Universitaria. Fue el grupo más importante en la época en que nosotros estuvimos ahí en la universidad. En el 72, que yo ya había graduado, tuve que salirme de la lucha estudiantil y me dediqué a la docencia. Y ahí hice ya mi carrera de docente
hasta el año 2013 que me retiré. En el 2013 me retiré por algunas afecciones biológicas que tenía y tomé la decisión de retirarme. Pude haber tal vez durado un poco más de tiempo, todavía hasta hoy me siento muy bien. Pero desde ahí no ha parado, don Vladimir. ¿ah? Don Vladimir, desde ahí no ha parado, pero vea, don Vladimir. Aparte de eso, fui deportista también, nadador de competencia internacional, fui capitán de la selección nacional en México y en El Salvador, en actividades centroamericanas de natación, etc. Entonces tuve una actividad también de deportista activo en una época en que la natación no era el principal deporte. No sigue siendo, pero hoy tiene bulla. Sí, ahí hace un poquito más de bulla, pero bueno, eso nos da una persona con una vida muy prolífera. Muy prolífera, muy fructífera, también Claro. muy variada, porque combinar la parte deportiva, la parte de activismo político, el interés intelectual, su misma formación en derecho como en historia. Que tuvo esa gran fortuna de crecer en medio de personas muy cultas, de personas muy lectoras, en medio de la literatura, y que da como resultado parte de lo que tenemos aquí, don Vladimir. Don Vladimir, nosotros le vamos a contar la historia de que usted no tiene idea. Para nosotros haber encontrado esta maravilla fue como habernos pegado la lotería. Lo encontramos y no escatimamos, y lo que nos cobraran lo íbamos a tener que pagar, Sí, porque... y que la encontramos completa. Y la encontramos completa junto con... Libro de actas. Exactamente, con este libro de actas, toda la historia, amigos, amigas costarricenses. Esta es una obra que escribe don Vladimir. Yo no sé cuánto, y ahorita le pregunto cuánto tiempo la pudo haber, le tomó escribir toda esta historia, pero me imagino que ha de ser muchísimos años, no sé, pero es que es increíble pasar por Costa Rica con todas las etapas, desde la precolombina y cómo se ha ido conformando todo esto. El nacimiento de la República, o el nacimiento, la lucha, el llegar a la independencia, que no necesariamente nos lleva al nacimiento de la República, ¿verdad? Sino que primero Costa Rica, durante un breve periodo, pues estuvo por allí nadando en las aguas del Imperio Mexicano de Iturbide. Luego ese nacimiento republicano, la época de la República Federal Centroamericana, la separación, bueno, todo eso nosotros lo encontramos aquí hasta la fecha en que se terminó la obra. Es una maravilla, y ya yo voy a entrar en tema, pero también quiero enseñarles que tenemos este otro libro, Las luchas sociales en Costa Rica, que yo creo que es necesario que acudamos a este libro, como también esta edición de la colección Bicentenario, La Independencia de Costa Rica y de Centroamérica, Reflexiones ante el Bicentenario. Y bueno, nos encontramos por acá también una antología, instituciones costarricenses del siglo XIX, y aquí sale participando don Vladimir de la Cruz, entre otros escritores. Vea, don Vladimir, definitivamente con usted hay que hacer 3, 4, 5 programas, porque solo hablar de esta creación se nos llevaría, no sé, 2 capítulos. Sin embargo, a mí nos nació hacer este programa porque cuando yo me adentro a las lecturas, cuando yo agarro cualquiera de estos tomos y empiezo a leer la conformación de nuestro país, la construcción, la democracia, todo lo que hay detrás de ella, tantos personajes, tantas luchas, tantos acuerdos, y don Vladimir, a mí me agarra un desconsuelo de ver que estamos en un momento en la vida en la que se habla, muchos, no todos, creo que una minoría, pero es una minoría preocupante, pero se habla de la democracia con una ligereza, y se habla describen Costa Rica como si fuera Nueva Delhi. Así me la imagino yo. O sea, yo digo, pero ¿qué pasa con esta gente que describen a Costa Rica con esa corrupción, con que estamos mal, Y yo digo, pero ¿en qué país habrán estado? Porque yo he gozado de muchísimos derechos, he gozado de un país que me ha generado muchísimo orgullo cuando se habla a nivel
de mucha estabilidad, internacional. una estabilidad social, política que desde 1948 pues ha respetado la institucionalidad, en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, y que también, y que pienso y considero que don Vladimir tal vez va a ser parte de esta idea, que nos enfrentamos incluso a un revisionismo histórico, a un revisionismo donde incluso hay intenciones, habría que ver qué es lo que está detrás de estas intenciones, de revisar, de reescribir la historia, porque la historia no es solamente aquellas cosas que hemos aprendido en los libros de estudios sociales, sino que está construida, está entretejida, como dije al principio, de muchos elementos más, de muchos elementos que desconocemos. Y bueno, y don Vladimir, como parte de la Academia Morista, sabrá que hubo una época en que después del fusilamiento de Mora, pues la historia se quiso borrar. Prácticamente la campaña de 1856 desaparece de la historia costarricense, si no me equivoco, don Vladimir, usted me corrige, creo que es hasta 1890. Y hoy yo siento que tenemos esa línea. Entonces, este tipo de literatura, este tipo de obras nos lleva a poder descubrir, incluso, y don Vladimir lo ha mencionado muy bien, al ser parte de la cátedra de instituciones, ¿verdad? De la historia de las instituciones de Costa Rica, porque no solamente hablamos de historia nominal, hablamos de historia aplicada, de instituciones muy importantes. La misma conformación del Estado costarricense hoy en día en sus tres poderes, instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones, la misma Universidad de Costa Rica. Pero ahí, don Vladimir, yo quiero lanzarle esta pregunta y dejarle a usted esa libertad con la que usted siempre se expresa tan maravillosamente. Don Vladimir, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos si la memoria se pierde? ¿Qué nos va a pasar si seguimos hablando de nuestro pasado como que si fuera algo ligero, como que si no tuvo peso? ¿Qué podemos hacer para frenar y recordarle a estas personas la conformación de una democracia? Y ahí es donde me gustaría que arranquemos, don Vladimir. Adelante. Primero, digamos, ese libro que tienen en las manos son 5 tomos. Es un libro que en sí mismo, no porque yo lo haya dirigido y he colaborado en su redacción, es como una joya de arte, por la forma como está hecho, y difícilmente se va a hacer un libro como ese en muchísimos años. Eso respondió a una necesidad en el año de 1989 de que no había una historia general del país de esa forma. Existían las historias micro generales de Costa Rica, que eran la de Ricardo Fernández, la de Carlos Monge, Carlos Meléndez, que eran pequeños trabajos hechos en ese sentido, también de una gran calidad, de grandes profesores todos. Y yo había entrado a la escuela de historia en el año 71, 72, cuando ya me estoy terminando los estudios. Se hace una propuesta de hacer una historia general de Costa Rica. E incluso yo participo con nombre en la lista de los que estamos trabajando en ese momento en el proyecto, que éramos como 8 personas. Ahí está Obregón Loría, Carlos Meléndez y otros. Durante 2 o 3 años eso no marchó muy adecuadamente. Después se suspendió ese proyecto, pero volvió a aparecer a finales de la década del 70 ya con un impulso que se le da para desarrollar un proyecto de historia de Costa Rica, ¿verdad? De hacer una historia general de Costa Rica. Y se le ordenó a una gran cantidad de colegas, maestros míos, en ese caso de la escuela, que empezaran a trabajar en eso. Y durante la siguiente década, hasta 1988, no se había publicado nada. Y en eso llegó aquí a Costa Rica un empresario, curiosamente español, que lo primero que observó es que no había una historia como esa. Y entonces él empezó a promover la idea esa y organizó un grupo de personas que contribuyeron a que eso se pudiera plasmar de esa forma, y me contrataron a mí para hacerlo. Mientras en la universidad se pagaba investigación, en este caso no se pagó investigación, porque la investigación es un proceso que puede durar muchos años. Entonces aquí yo acudí, se me encargó a mí la coordinación, yo escogí la gente que está ahí de una gran calidad, de lo mejor que había en el país en ese momento,
para que colaboraran en la elaboración de esta historia, sabiendo que ellos no tenían que investigar porque el conocimiento de ellos era tan voluminoso y tan grande que era nada más de ponerlos a escribir. Y efectivamente así fue, como hicimos ese trabajo extraordinario. Y lo logramos sacar en un plazo de 2 años y pico. Y por supuesto que salió eso fue una verdadera revolución en ese momento. Claro. A finales del siglo pasado, la UNED impulsó un proyecto parecido encargado a Eugenio Rodríguez, que participa en el tomo 5 de esta historia. Y le dicen que él prepara una historia también en 3 volúmenes de historia de Costa Rica. Entonces él escogió sus propios gentes para trabajar ese volumen y eso es el otro documento que hay. La Escuela de Historia, por su parte, ha seguido publicando libros independientes del viejo proyecto original. Entonces ahí van saliendo muy, muy, muy elaborados, con gente de mucha calidad profesional, por supuesto, y académica. Y ahí van. Pero en materia de historia hay algo que es importante, que creo que fue ustedes los que plantearon eso, la discusión, la interpretación. Sí. ¿Por qué? Porque ahí como estamos ustedes y yo al frente de esos 2 libros, por poner un ejemplo. Si ustedes ven ese libro desde esa dimensión y yo lo veo desde aquí y nos ponemos la tarea de describirlo, de pronto Sí. ustedes lo escriben desde ese lado y yo lo describo desde este lado y estamos describiendo el mismo objeto y pudiera ser que tengamos diferentes visiones de cómo lo vemos. Así son los acontecimientos históricos. Entonces, yo me formé justamente en esa visión dialéctica de comprender la historia, de que no es un objeto cerrado, es un objeto dinámico que se puede ver y observar desde distintos ángulos, los acontecimientos, los hechos y las personas. Y entonces yo soy en ese sentido más flexible. Ahí, tengo que decirlo, hay colegas que son más cerrados y ahí ven la historia desde su ángulo y esa es la verdadera. Bueno, yo no parto de esa idea. ¿Verdad? Cuando esta historia salió, incluso hubo una reacción de colegas que decían que esa era una historia oficial y que la verdadera era la que se iban a escribir ellos. Nunca hay historia verdadera, siempre hay un acercamiento a la historia. ¿Verdad? Igualmente, en nuestra investigación histórica en general en el país, no hemos abordado, digamos, con criticidad, con criterio crítico profundo, el debate sobre situaciones y eventos. Los héroes de Costa Rica, las personalidades de Costa Rica son de carne y hueso y hay que verlas de carne y hueso con sus virtudes y con sus defectos y con sus maravillosos aportes al desarrollo de la historia. Bueno, nos cuesta mucho ver eso. Yo aprendí eso, lo aprendí de maestros como Rafael Obregón y lo aprendí por mi propia experiencia viendo el desarrollo de enfoques históricos en México o en Venezuela, a los cuales yo me ligué mucho y donde yo llegué. Un día llegué yo a Venezuela en el año 83, por decirles, y al día siguiente abro el periódico El Nacional o el de Caracas, uno de los 2 que había, y lo primero que me encuentro es una pregunta: ¿Bolívar gay? Y yo dije, ¿qué es esta carga? Hay una foto de un monumento a Bolívar que acaban de inaugurar, que era una figura muy estilizada, muy afeminada. Y entonces la discusión era si era gay o no era gay. Que ese no era el principal problema. Hoy ese concepto no es un problema. En aquella época ese era un tabú, ¿verdad? Y además Bolívar era un mujeriego. Entonces era otra discusión que había. Bueno, y entonces yo aprendí a ver eso y después me encuentro historiadores y psiquiatras venezolanos que son maravillosos para hacer novela histórica, donde empiezan a hablar de las psicopatologías de los conquistadores y de los gobernantes de Venezuela, Bolívar de carne y hueso y todas las cosas. Y entonces yo empiezo a leer aquello que no lo teníamos nosotros en nuestra colectividad histórica, que no abordábamos a los personajes de esa manera. Yo me crié en ese ambiente y empecé a verlos de esa forma y eso me entusiasmaba y sigo, digamos, entusiasmado en ese nivel. Entonces, creo que soy más flexible que otros colegas para enfocar y ver los acontecimientos. Todavía hay colegas que creen que ellos son los dueños de la verdad histórica y eso es un error garrafal. Perdón que lo interrumpa, más que todo como para ir uniendo con las preguntas su discurso y vamos ahí. Para ir al punto que usted me preguntó, entonces, sobre esa base, sí. Por supuesto que la preocupación mía era dar una información histórica claro. nuevo tipo en ese momento, orientada a lograr eso,
para construir o tratar de impulsar una construcción de un edificio histórico donde se pudiera empezar a abordar de una manera más dinámica esa historia general del país que no se había escrito de esa forma. Correcto, correcto. Y don Vladimir, y entonces, hoy estamos viviendo una realidad que nos tiene muy preocupados a muchísimos ticos, a muchísimos costarricenses nos tiene muy preocupados porque inclusive dentro de estas obras está también la conformación de las instituciones, que cada una ha tenido una lucha diferente, todas han sido siempre desde aquella visión sabia de muchísimos políticos que pensaron en una Costa Rica en un beneficio para un país, no en una individualidad. Siempre han habido cierto tipo de egoísmos, pero en ese tiempo había otra visión, había un compromiso, había una solidaridad, pasión inclusive por querer hacer de una nación algo más grande y más democrática, ¿verdad? Pero hoy en día ya estamos en momentos en los que yo creí que nunca íbamos a llegar. Estamos viviendo ahora esos ataques a esas instituciones que usted muy bien lo describe en los libros, inclusive en la historia de las instituciones. Exactamente. Este curso maravilloso, ¿verdad?, que nos permitía conocer toda la institucionalidad, toda la génesis de la institucionalidad, porque es sobre esa génesis institucional que se cimenta la democracia costarricense. Hablábamos la semana pasada de que Costa Rica es una de las 20 democracias plenas del mundo, no perfectas, sino plenas. Y mencionábamos el dato que de 8.000 millones aproximadamente, un poco más, un poco menos, de habitantes en el mundo, solo el 8% vive bajo un régimen que se puede considerar políticamente democrático. Entonces, este rescate de las instituciones y este rescate de la historia, y sobre todo esos entretelones de la historia, porque al fin de cuentas, decían nuestros abuelos, nada es verdad y nada es mentira, todo es según el color del cristal, ¿verdad? Aunque se observan las cosas, es lo que nos tiene que llevar a preguntarnos de dónde venimos, porque si no podemos tener la génesis de nuestro país, no podemos comprender nuestro presente y mucho menos moldear un futuro. No, y sobre todo porque, doctor Vladimir, yo he visto y he sido testigo de expresiones como la siguiente. Por ejemplo, es que a mí sí me sirve el 4-3 porque donde yo el proyecto de la jornada 4x3, a mí sí me sirve porque yo trabajo aquí. Entonces uno dice, bueno, a usted sí le sirve, pero ¿qué pasa con las demás personas que sí van a ser víctimas de esa explotación? Esto como ejemplo, don Vladimir, porque ahora se ve más el individualismo, la venganza, el enojo, ciertamente muy comprensible, don Vladimir, yo sé que usted nos va a tocar ese tema, pero nosotros lo traemos hoy a usted aquí casi como un grito de desesperación para que usted nos lleve a cómo se fue consolidando esta democracia, las luchas de esas instituciones y qué está pasando hoy en día, don Vladimir. Ajá, le doy la palabra. Es que eso es muy importante porque pone en evidencia un deterioro en la enseñanza de la historia nacional y quizás de igual manera de la historia universal. Pero la historia nacional, que es la que nos debe mover a nosotros, es una materia que está devaluada, debilitada, poco estudiada por los estudiantes en la escuela y en el colegio. En la universidad uno no puede decir eso porque no es obligatorio un curso de historia de Costa Rica para todos los que entran a la U. Eso no es obligatorio. Entonces, ahí hay una dificultad. En otros países eso es casi obligatorio. A veces un curso que informa sobre la historia de cada país en nivel universitario como de base. Nosotros no tenemos eso. Entonces, tenemos que acudir a la enseñanza de los estudios sociales, como se le dice en la escuela y en el colegio. Y ahí hay procesos muy débiles y muy deficientes en bastante buen sentido. Y las prácticas que hoy se ponen a los estudiantes de colegio, especialmente para investigar, ya no es investigar ahora con las facilidades que hay de Internet y de Google y todas esas cosas, y hasta inteligencia artificial, lo más moderno, los muchachillos ya ni siquiera hacen investigación o reducen
el acercamiento a ciertos temas, a lo que dicen esas fuentes informáticas que no dejan de decir resúmenes buenos, estamos de acuerdo, pero no es lo sustantivo y no los ponen a pensar. Y además los han enseñado también a resumir, a leer textos resumidos. Ya no son las lecturas completas de los textos. A nosotros nos enseñaban a leer libros completos. El libro de historia de Costa Rica, Carlos Moy, era completo, que había que tirárselo. Y la cartilla histórica era completa, que había que tirársela. Si teníamos que leer el Quijote, era completo. Ahora no, ahora son resúmenes. Entonces la gente pierde todo eso. Y si uno va ahora a los teléfonos, ese tipo de cosas, el nivel del vocabulario se ha reducido tanto que hasta se va con 3, 4 letrillas y los muchachos ya entienden un concepto y se la juegan, y quizás el vocabulario de un estudiante hoy debe llegar a 600 palabras, tal vez, no sé cuántas, habrá que ver quién puede hacer esa cuantificación, pero creo que andan en el orden de 600, 800 palabras las que manejan, y si uno les quita cierto, se quedaron mudas, ¿verdad? Entonces, eso cuesta mucho porque no entienden. Entonces, aquí la preocupación nuestra es fortalecer el conocimiento de la historia nacional. Dentro de eso, fortalecer aquellos eventos de la historia nacional que son claves: el desarrollo de la independencia, el desarrollo de la guerra del 56, el desarrollo del movimiento liberal en Costa Rica, las transformaciones que en ese sentido ha tenido el país. Y entonces uno puede dividir etapas. Tenemos la etapa del Estado costarricense, que va desde 1800, primero el momento de la independencia, los primeros 3 años, 21, 22 y 23, que es de formación de gobiernos colegiados que habían las juntas de gobierno. Después, cuando ingresamos a la República Federal, que es un tema abstracto, es un tema como que no existe para nosotros, para la historia general, ni para los muchachos. Ese tema, digamos, se pierde, el de la República Federal. Perdón, Eric, tal vez si me pone pantalla completa, don Vladimir, que se nos cayó el teléfono, para que siga conversando y nosotros arreglar acá. Está bien. Siga, así, don Vladimir. Ajá. En ese sentido, entramos a esas etapas, la República Federal, salimos de la República Federal, hay que estudiar por qué salimos. El beneficio de la República Federal casi no lo hemos estudiado. Existen libros sobre Costa Rica en la Federación, existen 2 o 3 textos, pero ese trabajo no se ha hecho adecuadamente. Después entramos a la guerra, a la declaración de la República, y tenemos un primer periodo republicano hasta 1948 y un segundo periodo republicano que se ha llamado oficialmente la Segunda República. Cuando Figueres asume el gobierno en 1948, declara la Segunda República fundada. Entonces tenemos este otro periodo. Entonces tenemos la Primera República, para decirlo de esa manera, y la Segunda República. La primera nunca se proclamó primera, se desenvolvió como tal. Y esa tiene también sus etapas, desde 1848, hasta el periodo de los liberales, hasta el 90, del 90 al 48, antes se extendía hasta ese momento, hasta el 47, después se redujo al 40, después algunos lo redujeron a los años 20, del 20 en adelante. Son etapas que se han ido desarrollando en las discusiones o en los textos que se han ido publicando. Y después del 48 para acá, que podíamos perfectamente también hacer como segmentos del 48 al 78, que es el periodo de auge de la Segunda República, y el periodo de debilitamiento de esa Segunda República, que llega hasta nuestros días a partir del 78, con el gobierno de Carazo y con el gobierno de Luis Alberto Monge, que empieza a desestructurarse lo que se había construido en ese periodo anterior. Y después, a partir del 90, con los planes de ajuste estructural, con los tratados de libre comercio, entramos en una nueva modalidad. Y con la situación internacional de la época, a partir de 1990, que se desintegra el mundo socialista, entramos todavía a un dominio muchísimo más grande por un periodo que se extiende hasta nuestros días, casi de hegemonismo de los Estados Unidos, hasta ahora que se está cuestionando ese hegemonismo. Pero el periodo anterior, el de la Guerra Fría, el de las entreguerras, todo eso, como que se va quedando ahí y no se tiene noticia y conciencia. Y ahora, desde el punto de vista interno, lo valorativo de Costa Rica, el valor democrático de Costa Rica, eso que ustedes apuntaban, de que Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que tiene una consideración de democracia plena. ¿De dónde viene? ¿Cómo se forja? Y esa es una clave. Si yo digo ahorita, nada más por decir algunos datos, que desde 1821
hasta actualmente, en toda la historia de Costa Rica, apenas hemos tenido 4 o 5 militares que han gobernado el país por breve tiempo. Y si digo que el primer jefe de Estado de Costa Rica en 1823, finales del 23 hasta 1848, que fue, ¿cómo se llama? Juan Mora Fernández, era educador. Los primeros 10 años de la historia institucional del país, que se preocupó por desarrollar escuelas y que hubo otros gobernantes que se fueron desarrollando ahí y que la mayoría de los gobernantes han sido educadores, más han habido abogados que marcan un peso muy importante en la institucionalidad, en la legalidad, en el Estado de Derecho, en los derechos y libertades ciudadanas, etcétera. Yo creo que son elementos claves muy importantes. Si también decimos que ha habido también un desarrollo constitucional poderoso de 14 constituciones desde 1821, considerando el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o el Pacto de Concordia como la primera constitución, hasta hoy hemos tenido prácticamente 14 constituciones, de las cuales en 1871 esa dura en la práctica hasta 1947, hasta el 48, cuando queda anulada por Figueres, con un brevísimo periodo de 2 años que se metió ahí la Constitución del 17, y del 49 hasta ahora con otra Constitución. Entonces, desde 1871 hasta ahora hemos tenido literalmente 2 constituciones. Entonces, eso le da una fortaleza enorme. Y cuando vemos eso, vemos que frente a eso ha habido un Estado de Derecho que es un estado de equilibrio de poderes. Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Justamente este año se cumplen 200 años de ese Estado de Derecho, cuando se crearon esos 3 poderes. ¿Quién ha celebrado eso? Nadie. Cuando deberíamos estar exaltando el desarrollo poderoso del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, independientes entre sí, donde no se mete uno con otro, donde se respetan las especificidades de las funciones que cada uno tiene, porque son funciones que no se pueden delegar, no se pueden tampoco rogar, no se pueden quitar, etcétera. Entonces, legislativo, judicial y ejecutivo. Nunca había habido un contraste entre esos hasta este gobierno actual, que tiene un enfrentamiento con esos otros 2 poderes, debilitándolos, destruyéndolos, haciéndoles perder confianza pública, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir valorando. Entonces tenemos el desarrollo de la democracia, no solo por la presencia de jefes de Estado y presidentes que no han sido militares, para ponerlo ahora en ese extremo, que han predominado abogados y maestros, también médicos, periodistas, etcétera, que le han dado un civilismo muy importante. Y si uno quisiera verlo desde el punto de vista militar, también ha habido controles de los militares casi desde el inicio de los tiempos de la independencia. Surgimos con unas milicias heredadas de los españoles, después construimos un ejército, se fortaleció el ejército para la guerra del 56, después de la crisis de la guerra y el fusilamiento Mora, el ejército tiene un periodo todavía de fortaleza bajo el gobierno de Montealegre y los militares que estaban ahí detrás de él, Blanco y Salazar, pero cuando llega Tomás Guardia, general que había participado en la guerra bajo las órdenes del general Cañas, en la guerra del 56, bajo las órdenes del general Cañas, empieza a debilitar el ejército y se empieza a debilitar, y viene Jesús Jiménez Zamora y fortalece la educación y establece obligatoria, gratuita y costeada por el Estado la educación primaria. ¿Acaso eso se cumple hoy? Y en aquella época era obligado. A los padres que no mandaban a los niños a la escuela los sancionaban, y los niños no podían andar vagabundeando en la calle, eran obligados que fueran a la escuela y al colegio después. Después se desarrollan las escuelas de niños desde finales de la década de 1820, ya se impulsa la educación de mujeres, después viene Castro Madrid y las impulsa, se fortalece después en los 80s con el Colegio de Señoritas y el Liceo de Costa Rica, y ahí empieza el desarrollo importante. Bueno, y se crea una universidad de Costa Rica en 1800, una universidad de Santo Tomás en 1843, que funcionó hasta el 88, digamos así. Y se fortalece la imprenta. Antes de que llegara la imprenta, había libertad de expresión y se habían periódicos murales que se le permitía a la gente poner periódicos murales donde tenían obligación los que ponían esos murales de ver que no se publicaran mentiras, ni difamaciones, ni falsedades, ni que se hablara mal del gobierno si eran mentiras. Se podía criticar al gobierno.
Y viene Castro Madrid y fortalece eso ya con imprentas en Costa Rica, con los primeros periódicos a partir de la década de 1830 se impulsa la ley de imprenta, y con la ley de imprenta la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de crítica del gobierno. Los periódicos surgían como grupos de interés político alrededor de los cuales se organizaban ciudadanos alrededor de un periódico, del otro, y ahí participaban en la discusión pública. Eso se ha perdido. Don Vladimir, pero a mí me gustaría saber, perdón que le atraviese ahí, a mí me gustaría saber desde cuándo pasó eso, porque hoy por hoy, don Vladimir, estamos viendo, aunque me duele mucho utilizar esa palabra, don Vladimir, porque me duele hablar así de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos, pero estamos viendo un nivel de ignorancia que a mí me deja patidifusa, y yo digo, pero ¿desde cuándo salió esto? Algo que es peor, un nivel de orgullo de esa ignorancia. Hay personas que dicen, yo me siento orgulloso de no haber tocado un libro. Eso es un fenómeno que lo hemos venido viendo desde hace 3 años para acá. Yo he tenido muchísimas personas que me han dicho, sí, pero sí, yo no estudié, pero me siento orgulloso de no ser preparado como ustedes, que son unos corruptos. Entonces ahora los corruptos somos los que hemos estudiado, los que hicimos esfuerzos por, ¿verdad?, por estudiar. Tuvimos la oportunidad de ir a Sí, la Universidad de Costa Rica, en este caso. mi hija está en la Universidad de Costa Rica. Yo sé que ella, digamos que va a salir airosa de lo que podría pasar en la educación superior si seguimos recibiendo ese tipo de amenazas y de ataques, y que ojalá no continúen. Pero, don Vladimir, ahí viene mi pregunta, ¿desde cuándo? Porque este grupo que tenemos, que nos revelan un nivel de desconocimiento increíble del funcionamiento del país, de las leyes, de la constitución, de las cosas básicas que componen nuestro país, y lo vemos ahora tanto, inclusive en gente profesional. Entonces yo digo, ¿desde cuándo se falló la educación? ¿Desde cuándo viene fallando la educación para tener ahora estos resultados, don Vladimir? Viene fallando desde el siglo pasado, digámoslo así, porque a finales del siglo XIX Ricardo Jiménez publica una cartilla para el ciudadano, un libro de ciudadanía, donde ya se elaboran ahí conceptos importantes que fomentar a nivel de estudio y de los ciudadanos en general. Aún en 1890 teníamos un 90% de analfabetismo, pero había una preocupación por la lectura, por el estudio. Entre 1890 y 1930, va a ponerle más o menos esa etapa, hay un grupo de intelectuales que se preocupa de llevar la cultura a esos sectores que no habían tenido oportunidad de ir a la escuela y al colegio. Ya no hay universidad en ese momento. Habían algunas facultades como la Derecho, Farmacia, Bellas Artes, Agronomía, etcétera, pero no había una universidad. Y entonces daban conferencias públicas. El Centro de Estudios Sociales Germinal de Omar Dengo, Carmen Lira, García Monge, de los científicos Jiménez Rojas, de José María Celedón Brenes, el autor de la Letra de Himno Nacional, daban conferencias y se llenaba el auditorio de la escuela del edificio metálico ahí en el Morazán. 300, 400 personas que iban a escuchar las conferencias, porque había un nivel de esponjas, digámoslo así, por aprender, por esto. Cuando se desarrolló la escuela normal en 1914, se desarrolló con un concepto también de impulsar maestros que eran como apóstoles, es decir, salían graduados y se iban a las zonas rurales a enseñar y ese tipo de cosas, y había una vocación de la enseñanza extraordinaria, y el maestro tenía un lugar en la sociedad y tenía un peso enorme a la par de la madre y de la familia y de la iglesia también, que tenía su peso también en el campo educativo. Entendamos que desde 1882 hasta 1940 la iglesia estuvo separada del proceso escolar. Se prohibió enseñar religión en las escuelas y colegios. Desde 1882 hasta 1940. ¿Y la gente se hizo menos católica? No. ¿Por qué? Porque se fortaleció la religión donde tiene que fortalecerse, en el hogar y en la iglesia, ¿verdad? Y el Estado fortaleció los programas de educación como se hacían en esa época, que eran verdaderamente poderosos, orientados a formar ciudadanos, a formar hábitos sociales, hábitos ciudadanos, respeto, honestidad, valores de aseo, un montón de cosas que tenían que ver con eso, limpieza,
decoro, había una gran cantidad de valores que se enseñaban en aquella época. Oficios menores, a mí me enseñaron a coser botones, yo coso botones como creo que se deben hacer, por los dos ojales diferentes, para que si se rompe uno, no se caiga el botoncillo y cosas así. Como nos cayó la cámara hoy. Exactamente. Entonces, y nos enseñaban una serie de manualidades y habilidades que se dejaron de hacer, pero sobre todo las cosas de respeto, de honestidad, de respeto a los mayores. Mi abuela siempre decía, el que roba un 5 roba un peso. El que roba poco roba mucho, el que miente poco miente mucho. Y eran como valores que le metían a uno en la cabeza, ¿verdad? Y lo enseñaban a uno a decir la verdad, que era una cosa importante. La otra cosa, digamos, que se fomentaba en familia era el valor de la familia. Entonces, yo tuve la dicha de vivir en dos familias, la paterna y la materna, donde esos eran valores muy sólidos y muy fuertes. Entonces, uno se reunía alrededor de la mesa del comedor el domingo, por ejemplo, que era como el día de reunión familiar, y ahí solo faltaba que le pusieran el plato al abuelo que había muerto 30 años antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hablaba de ellos con gran respeto, con admiración, se recordaban experiencias de vida, se enseñaba la honestidad, la honradez con que ellos fueron forjando sus familias, aun cuando muchos de ellos no fueron educados en universidades, ni mucho menos. Pero cuando a uno le enseñaban que el valor de la familia de uno valía, ¿verdad? Le estaban enseñando también a uno al mismo tiempo que el de la familia a la par de la casa también valía, y que la familia valía igual, y que la otra familia valía igual. Entonces, al final valíamos todos los costarricenses, y eran los valores que se transmitían. Me tocó vivir experiencias vitales de solidaridad de barrio. Mi abuela materna, que yo pasaba mucho tiempo porque mamá trabajaba, tenía un patiecito como de unos 10 metros cuadrados, tal vez, para ponerle así, tal vez 14 metros cuadrados, que colindaba con otro patiecito de la otra familia La Paz, ¿verdad? Y a veces se pasaban de una tapia a la otra, que eran tapias bajas, se podían casi pasar los brazos, y se cambiaba el perejil por tal cosa y un tomate por aquí y el otro por allá, porque eran pequeñas huertas que habían en los patios. Y ese sentimiento de solidaridad y de intercambio, cosas que no se cobraban, no se pagaba, se daba solidariamente, eso uno lo aprendía, ¿verdad? Y entonces, y había un criterio de seguridad también, de seguridad eh, personal de niños, de jóvenes, de adultos, de mujeres, de todos. Y podíamos jugar en las calles con bastante seguridad y no había peligros. De pronto empiezan a meterse ese tipo de cosas. Drogas en Costa Rica hubo desde el siglo XIX. Con la construcción del ferrocarril metieron el opio, porque a los chinitos que los trajeron les traían opio para que pudieran fumar el opio, porque eran ya opiómanos. Después, a finales del siglo, ya existe la marihuana, ¿verdad? A nosotros en la escuela, en los años 50, nos llevaban al Museo Nacional y nos llevaban al sótano del museo, que ahora son unos salones muy lindos, pero en aquella época eran unos salones oscuros, con una, con una, con una vichinilla nada más que tenía dos guardias armados con unos rifles y ahí iluminada una mata de marihuana. Y a nosotros nos llevaban a ver aquello como con terror, ¿verdad? Y bueno, ya empezaban a plantearse temas de ese tipo. El alcoholismo fue siempre un tema de la vida social. Tugurios fue un problema del siglo XIX, se hablaba de los chinchorros a finales del siglo XIX, ¿verdad? Y así se hubo problemas sociales que se abordaban de esa manera. La prensa contribuía mucho a formar ciudadanos, había discusiones públicas, había debates públicos, había respeto. Los periódicos antes de 1948 a veces entrevistaban a un personaje, voy a poner un ejemplo, como Ricardo Jiménez, y le hacían una entrevista larguísima. Y después sobre esa entrevista montaban las respuestas por otros 15 días de otras personalidades hablando de lo que hacía don Ricardo. Y eso era educación cívica, era educación política. Y eso se fomentaba. Cuando se crean las universidades, las escuelas públicas obligadas, hay una especie de integración de clases sociales. El rico, el hijo del hacendado, tenía que irse a sentar con el carajillo descalzo campesino, ¿verdad? A la escuela. Y cuando fue el colegio fue igual. Y cuando se abrió la universidad fue igual. La Universidad de Costa Rica, desde 1940 hasta 1975, fue la única institución de educación superior que sentó ricos y no ricos en las aulas, ¿verdad? Muchos matrimonios se hicieron de esa naturaleza, pero les enseñó a los ricos a convivir con los no ricos y a los no ricos a tener amistades con los ricos y el respeto. Y puedo decir experiencias tan bonitas como estas, cuando nosotros éramos dirigentes estudiantiles,
comunistas en la universidad entre el año 67 y 72, en una época muy dura, muy violenta en el país, existía el movimiento Costa Rica Libre. En la Universidad de Costa Rica nos sentábamos en auditorios o en aulas dirigentes del movimiento Costa Rica Libre y nosotros a discutir con respeto. No habíamos chiflido nada, se aplaudía a quien había que aplaudir, se aplaudía el acto final, pero había respeto, porque lo que se discutían eran ideas. Ahora no, ahora hay irrespeto, no se respetan las ideas de los contrincantes. Hay algo ahí que está fallando en la educación general y en la educación personal, el desarrollo de la intolerancia frente a la tolerancia, el Claro, desarrollo del claro. irrespeto frente al respeto, ¿verdad? Entonces, ahí hay cosas que tienen que reconstruirse, reconstituirse, salvarse de nuevo para la democracia. Si no, vamos a caer en un desfiladero muy, muy peligroso, donde ya el Vladimir, usted dijo algo muy palabra, importante. por Usted dijo algo muy importante, y perdón que lo interrumpa. Eh, pero la fuerza de los maestros, que otrora eran los que, ¿verdad? Los que de una forma apasionada formaban a los alumnos por convicción. Pero también estaba la imagen del respeto de la figura del maestro, no solamente en la escuela, sino en la comunidad, porque muchas veces se daba la situación de que el maestro tal vez no era, digamos, el maestro en una escuela de Tres Ríos que venía desde Moravia, sino que era alguien propio de la comunidad, ¿verdad? Se tenía ese arraigo, esa pertenencia, incluso con la misma universidad, y yo como docente universitario, y don Vladimir en su momento, recordará que había una cierta imagen de prestigio de ser docente universitario. Y lo mismo sucedía con los maestros, y esto es algo que hoy se ha perdido Pero lamentablemente. había compromiso. También. O sea, el profesor se preocupaba por lo que pasaba con los alumnos cuando no llegaban a clases, o se preocupaban si un alumno estaba enfermo y le hacían llegar o iba hasta la casa a dejar la materia. Se preocupaba porque ese muchachito pudiera salir preparado para una universidad. Y no teníamos tanta tecnología. No había tecnología. El punto es que en este momento, don Vladimir, es casi contado con los dedos. Hace poquito, don Vladimir, le pongo esto como para ilustrar lo que quiero decir. Hace poquito me dice mi hija, mami, necesito la constitución política y necesito el código de trabajo y no sé qué. Y me extrañó, a mí me extrañó, ya ella está en segundo año de la universidad y me dice, es que el profesor dijo que en esta materia que tienen que utilizar todos estos libros, no va a permitir celulares, tenemos que llevar el libro físico. Entonces, yo me quedé completamente asombrada porque dije, bueno, qué bueno encontrarnos una persona que esté rescatando esa lectura y que no permita el uso de la tecnología para que no haya precisamente esa inmediatez de las cosas, sino que, ¿verdad? Quede en la memoria porque se está descubriendo. Pero, ¿qué tenemos ahora, don Vladimir? Yo me quedo asombrada. ¿Por qué? Y aquí le lanzo esta pregunta. Porque hace poco lo vimos, usted, yo y todos los amigos que nos están viendo y nos verán en estos días. Vimos a una ministra de educación donde estaba en una tarima, donde tenía sus acólitos enfervorecidos, aplaudiéndole por sus discursos y con todo el descaro se deja decir, yo no presenté una ruta de la educación porque no me dio la gana. Y yo sentí, y perdóneme la palabra, don Vladimir, pero yo sentí que eso fue como un escupitajo para todo ese público, porque yo dije, estoy segura que el 90% de esa gente tiene hijos, nietos, sobrinos en el MEC estudiando. Y yo, ¿cómo va a ser posible que no haya una ruta, que los directores no tengan una ruta, que los profesores no tengan una ruta, que no sepa qué planes hay, que hay que modificar? Que el Estado no tenga una política nacional que defina el rumbo de la educación. No importa cuál sea la intención, pero es que no hay una ruta clara, no hay un rumbo claro desde donde debería estar, que son las máximas autoridades, en este caso, el Ministerio de Educación. Y ahí se la dejamos, don Vladimir. Efectivamente, es que
se ha caído, digamos, se ha devaluado la educación pública. Desgraciadamente le han desviado, digamos, las fortalezas que tenía o han metido otras, digamos, que no se traducen en un mejor ciudadano para vivir en la ciudad, en la polis, en la ciudad, como concepto griego, donde vivimos todos los ciudadanos, todas las personas, con derechos y libertades, con respeto, con tolerancia, etcétera. Eso se ha perdido. Y desgraciadamente eso se está enfatizando cuando hoy sabemos que hay un vacío educativo enorme y hay un hueco en educación nacional. No es solo por no tener una ruta, es porque también se han deteriorado las instalaciones educativas. Este año, por ejemplo, en enero, se había anunciado que casi 1.000 instituciones educativas, 900 y pico escuelas y colegios estaban en situación desastrosa, infraestructura desastrosa, casi sin servicios sanitarios, con deficientes, ¿cómo se dice?, tubitos de agua, ese tipo de cosas. Las instalaciones de pupitres es una desgracia, de la pizarra igual, los maestros sin la utilería necesaria para dar sus lecciones adecuadamente. Muchos de ellos con sus escasos salarios tienen que comprar las cosas para poder contribuir a dar sus propias clases de docencia. Se ha reinvertido el proceso de la enseñanza cargándole a los maestros mucha cuestión administrativa y entonces los hace perder la fuerza de la enseñanza, de la docencia. Entonces yo creo que todo eso hay que revertirlo, todo eso hay que modificarlo, hay que hacer una revolución educativa total que pasa por la revolución en el Ministerio de Educación en su totalidad. Desgraciadamente, los sindicatos de educación no están cumpliendo un papel adecuado en ese control, porque son los obligados en este momento para mí a llevar esa batuta, de decir, no, la educación tiene que ir por aquí y dar las batallas como maestros, como profesores, como educadores, de hacia dónde deben ir, digamos, los derroteros en educación, como existieron, digamos, los educadores clásicos de la década del 20 de la normal superior y los grandes educadores que eran los que marcaban las rutas educativas cuando apenas estaban empujándose estos procesos educativos tan importantes. Yo creo que esto nos hace falta mucho y yo creo que ahí es donde hay que golpear y hay que dar. Por supuesto que esa ministra que usted mencionó ha sido un fiasco en la educación nacional, una verdadera estafa educativa nacional. Y eso se tradujo en un vacío educativo nacional enorme que va a costar mucho repararlo. Si a eso sumamos la eliminación de 100.000 becas que se sostenían para estudiantes, la eliminación de los comedores escolares, la eliminación de los subsidios para el transporte estudiantil, los 100.000 estudiantes que salieron por la pandemia, que no fueron recuperados, el cierre de los colegios nocturnos, que es para trabajadores que quieran, digamos, superarse, los han cerrado. ¿Con qué cuento? ¿Con qué cuento le van a decir a la gente que la jornada de 12 horas diarias va a permitir que ellos puedan estudiar más? No, no tienen, ya no tienen ni colegios donde ir a estudiar. Y no van a tener tiempo por el cansancio y por todas las cosas de trabajar 12 horas de trabajo directo, más las hora y hora que hay que desplazarse para ir y volver del trabajo. La gente va a llegar nada más a descansar y levantarse para ir a trabajar y no va a tener tiempo para estudiar ni para nada. Y si además están cerrados los colegios nocturnos, peor todavía. Entonces, eso es una farsa, es una mentira nacional que se ha impuesto, especialmente en este gobierno, con esas proclamas, digamos, orientadas a hacer una población más de analfabetos por desuso. Los analfabetos por desuso son aquellas personas que aprendieron a leer y escribir, pero que por no practicar la lectura ni la escritura se les olvida. Entonces entran en esa categoría de que de pronto no pueden leer, no pueden escribir. Esa gente entra entonces en una categoría en que tienen pocas posibilidades de empleo o de empleos con salarios demasiado bajos, que es lo que se va a utilizar para explotarlos más en esas jornadas de 12 horas. Porque ahí lo que se está ofreciendo es jornadas de 12 horas para empresas que van a contratar personas de bajos salarios para poder incrementar la inversión extranjera y las ganancias de esas empresas en esos costos de producción que se llaman
donde no los van a tocar porque van a tener grandes beneficios, porque no van a tener que pagar altos salarios por niveles educativos. Entonces, hacia esa Costa Rica nos llevan, hacia una nación de empleos. Llegamos al punto, don Vladimir, llegamos al punto en el que hay siempre intereses escondidos, o ni tanto, pero hay intereses para beneficiarse ciertos grupos, ¿verdad? Porque, bueno, cuando yo descubro que la ministra, que no le dio la gana de presentar la ruta de la educación, o sea, simplemente no hizo nada, no me dio la gana de trabajar, bueno, resulta que ella es la dueña de una universidad privada, y yo dije, mira, 1 más 1 son 2, ya ahora sí me cansa. Todo este debilitamiento es porque hay intenciones detrás de todo esto. Lo hemos visto inclusive en agricultura, don Vladimir. Todo tiene sentido, todo responde a un porqué. El hecho de quitarle, de recortar el presupuesto a la inversión social responde por algo, ¿verdad? Porque necesitamos que toda esa gente se crea ese cuento de que nos abrieron los ojos. No, y es que, vamos a ver, hay una corriente que yo ya lo mencioné, que es primero esa corriente revisionista de la historia nacional y de la historia universal. Uno lo puede ver en otros países como en Estados Unidos, ¿verdad? Ese revisionismo histórico, de la mano también de una deformación educativa, y entonces nos estamos alejando de una educación crítica, de una educación integral, orientándonos a una educación de utilidad, utilitaria, la llamaría yo. Es decir, una educación donde los conocimientos que se imparten son aquellos que se necesita que se tengan y nada más. Porque entonces a mí me llama mucho la atención precisamente esto que mencionó don Vladimir, la desaparición de los colegios y las escuelas nocturnas, porque antes no solamente se tenía la secundaria, se tenía la primaria nocturna, y entonces en 3 días de descanso, ¿quién asiste a formarse? A formarse de una forma integral, de una forma completa, de una forma crítica. No a saber que yo sumo 2 más 2 y que me da 4, pero eso, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve entonces? Y aparecen los cuestionamientos, ¿de qué me sirve la historia de las instituciones del siglo XIX, del siglo XX? ¿De qué me sirve a mí la historia o el conocimiento de algo tan fundamental como el artículo primero, que yo siempre lo hago con mis estudiantes, el artículo primero de la Constitución de Costa Rica? Yo les digo, díganme cuál es el artículo primero. Y no lo saben. Y entonces todo esto se va conjugando, además de un gran abandono de las zonas más alejadas del Valle Central históricamente, se va conjugando en un caldo de cultivo donde luego florecen ideas o florecen movimientos como los populismos políticos. Y entonces, la pregunta, don Vladimir, ¿cuál puede ser ese camino que aquellas personas que nos preocupamos, que nos molesta esta situación, por decirlo de alguna forma, podemos y debemos de seguir? Yo pienso que hay que estimular la discusión, la reflexión. Yo fui educado en ese sentido. Desde chiquitillo, cuando entré al colegio especialmente, tuve maravillosos profesores, maravillosos, que nos enseñaron a discutir los opuestos. Era la época de la Revolución Cubana, por ejemplo, y entonces Luis Demetrio Gallego Salazar, que era nuestro profesor de cívica, ponía a alguien a defender la revolución y a alguien a atacarla. El que la defendía tenía que identificarse con la revolución, no era ir a hacer la defensa de la revolución críticamente, era defender de las críticas que le hacían. Y cuando se hablaba de otro tema, de la integración económica centroamericana, igual. Y de la reunión de cancilleres y de presidentes con Kenia en Costa Rica, igual, a favor y en contra. Y era ese debate que había, que nos enseñaba a valorar y a respetar, ¿verdad? Hoy no. Hoy ahí está el bloqueo a Cuba en este momento. Eso no se discute hoy en los colegios, ni mucho menos un bloqueo criminal como el que se está haciendo, que hoy o mañana se discute en la ONU. Bueno, esto para señalar detalles como esos. Eso ya no sé, son temas de discusión. Hace poco tuve la experiencia con una de mis nietas donde ella entró en un programa de su colegio que sí los ponen a identificarse con situaciones internacionales y la pusieron a identificarse
ella escogió un país que era de esos países incómodos, para decirlo. Voy a poner un ejemplo, como decir Corea del Norte. Y entonces ella tenía que hablar de eso. Entonces algo me dijeron, entonces yo la llamo y le digo, ¿y tenés información? Bueno, yo he encontrado aquí en Google y no sé cuánto, y por ahí, porque tampoco le dieron una información orientada. Y le digo, bueno, tenés que entender que si vas a ir a defender a Corea del Norte, es a defender a Corea del Norte contra quienes la vayan a atacar. Y tenés que meterte en ese y tenés que buscar estas otras fuentes y estos otros datos, porque ese va a ser tu papel, ir a defender ahí. Si vas a hablar en defensa de un país, es a defenderlo, no es irlo a atacar desde dentro. Bueno, ella no había visto esa perspectiva, porque no la orientaron en esa dirección. Pero el punto es que esos son los temas en que uno tiene que volcarse y proyectarse para justamente tratar de hacer camino, de hacer rutas, de hacer senderos, de que la gente abra sus canales mentales, sus ojos, su mente a otras formas de ver las cosas. Como decíamos antes, un objeto histórico es un evento, nosotros lo podemos ver desde distintos ángulos y es el mismo objeto. Lo importante es que lo valoremos en esa colectividad que le vemos desde los distintos ángulos, negativo o positivamente, no importa, pero que le vemos, que es lo mismo lo que estamos tratando. Y el mismo objeto lo podemos analizar con el respeto de nuestras propias opiniones y visiones de lo que estamos viendo, ¿verdad? Que eso es lo importante. Yo creo que ahí tenemos que fortalecer hoy el proceso educativo en los valores de formación, el valor y después en los valores de leer, porque hemos perdido la lectura. Claro. Y con la lectura se pierde el vocabulario, se pierde la capacidad de entender más profundamente, más críticamente, conocer la historia para poder conocer cuál ha sido el proceso histórico del país, conocer las raíces democráticas del país para poderlas defender, valorar, para saber que la democracia que tenemos es una democracia que no es manada del cielo, que es un proceso histórico que ha costado mucho formarle y forjarle, que ha tenido sus altos y bajos, pero que en esos altos y bajos hemos logrado construir un país muy democrático, de valores democráticos, de sentimientos democráticos, de derechos y libertades, de tolerancia bastante hoy abierta. Hubo periodos en que no tuvimos tolerancias políticas abiertas, pero se han superado, ¿verdad? De libertades que se han ido ampliando, derechos que se han ido ampliando, que todavía falta por ampliar esos derechos en el campo de los derechos humanos y otros. Bueno, eso es lo que hay que meterle duro a la formación de nuestro proceso educativo y sobre todo fortalecer las instituciones, las obras de infraestructura, porque sin esas obras de infraestructura tampoco podemos desarrollar una buena educación si no se paga un buen maestro, si ese maestro no tiene los medios adecuados. Hoy esa biblioteca que ustedes tienen allá a la par y la que yo tengo aquí, que ustedes no la ven, que es parecida, es una cosa que es un privilegio en algunas casas. Antes ya eso no se ve. Aún en colegas nuestros ya no se ve mucho eso. ¿Por qué? Porque van ahora a la parte electrónica y tienen los libros electrónicos y eso. Pero antes en las casas habían estanteros de libros, habían mueblecitos que hasta tenían unas puertitas con vidrios y todo que se cerraban y ahí tenían los libros. Mi abuela, mi mamá y otros tenían ahí sus libros. Y después se fueron haciendo ya más estanteros y más libreros. Pero eso ya no hay. Las casas ya no se construyen con espacios para tener un escritorio, por pequeño que sea el escritorio, una mesita de trabajo. Ya eso ya no se hace. Mucha gente tiene que usar su laptop o su computadora en la mesa del comedor o donde pueda, porque ya no hay un espacio. Antes había un espacio chiquitito en las casas para tener eso, allá fuera en la sala o ahí en alguna parte o en el cuarto, una esquinita por ahí, etcétera, y se tenían los libreros. Eso ya no hay, existe, ya no existe ese concepto de tener el libro como un objeto que uno lo puede oler, acariciar, tocar, acostarse con él, en fin, saborearlo si uno quisiera desde ese punto de vista, ¿verdad? Eso ya no se ve, no se ve. Entonces cuesta mucho desarrollar ese hábito. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si me deja terminar con esto, decirle a los estudiantes, la primera clase siempre era sobre eso. Decirle, miren, la universidad es un espacio de lectura. Si ustedes leen una página diaria, van a leer 365 páginas al año. En ese momento, cuando hace 13 o 14 años, equivalían, yo decía, a medio libro de Harry Potter, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes leen 5 páginas diarias,
pueden leer 1.850 páginas al año, que son 18 libros de 100 páginas cada uno, que permite leer 80 páginas cada 15 días. En esos días La Nación publicaba unos folletos muy buenos de literatura universal de 80 páginas cada 15 días, buenísimos. Y yo les decía, pueden leerse uno cada 15 días, terminan ese y compran el otro, siguen. Pero el problema de la lectura no es que uno lea una página o 5 páginas diarias. El problema es que no se puede dejar de leer, porque lo que no se lee un día no se acumula para el día siguiente. Es un proceso que tiene que ser continuo, continuo. No hay días feriados, no hay días de luto, no hay vacaciones de lectura, no hay nada de eso. Todos los días hay que leer. Y entonces, en la medida en que uno va haciendo eso, va incrementando también el nivel de lectura, va aumentando la lectura sin darse cuenta. Y uno puede leer 20, 30, 40 páginas. Y un libro lleva al otro, don Vladimir. Exactamente. Cuando yo leo, por ejemplo, que en algún momento lo he puesto ahí de ejemplo, pero cuando yo leí el libro Los Raros de Rubén Darío, que me parece de otro planeta, esas descripciones tan maravillosas, descubro a León Blois. Entonces, cuando yo veo aquella biografía que él escribe, León Blois, y aquella descripción de aquel hombre, ¿verdad?, tan místico y tan... Me interesa leer de León Blois, entonces paso de ese libro a buscar otro y entonces ya uno encuentra la lectura con ese placer. Hay un encadenamiento. Don Vladimir, vea, yo necesito que usted públicamente se comprometa con nosotros para un segundo programa. Es que hay tanto que hablar, don Vladimir, hay tantas preguntas que se nos quedaron porque ya estamos sobre tiempo, hay tanto tema, usted es una inmensidad tan grande en su palabra que uno no haya ni cómo interrumpirlo, porque uno se embeleza muchísimo cada vez que usted profundiza más ¿verdad? Sus discursos y su narrativa y sus explicaciones. Entonces, yo creo que definitivamente necesitamos una segunda parte y cuidado de no una tercera. No sé, podemos hablar tal vez dentro de unos 22 días, que ya tenemos unos compromisos adelante. ¿Qué le parece a usted, don Vladimir? Cuando gusten, quedo a sus órdenes, con mucho gusto. Y bueno, muy importante, don Vladimir, porque nos están preguntando y nos han preguntado, ¿dónde podemos o dónde pueden los lectores encontrar sus obras? Esto está difícil, ¿verdad, don Vladimir? Están agotadas. Yo tengo algunos ejemplares, algunos los puedo regalar, pero de una colección aparte, porque el año 2013, cuando yo me pensioné, empecé a recopilar todos los artículos que yo he escrito y llevo 15 tomos. Entonces, de esos 15 tomos, yo tengo algunos y yo los regalo. Yo he publicado los 15 tomos y solo se han puesto a la venta 10 de cada uno y el resto se regalan. Entonces, a ustedes tengo que regalarles los que tengo. Don Vladimir, ¿me está haciendo ese ofrecimiento? De una vez levanto la mano yo, ¿verdad? No sé, por ejemplo, ese libro de la independencia que lo publicó la editorial de Costa Rica para el Bicentenario, ese libro salió para el Bicentenario, para el 15 de septiembre del año 21. Lo iban a presentar en diciembre en la Feria del Libro y ya se había agotado. Sí. Este fue un éxito de librería. Sí. Ni siquiera estaba anunciada una mesa de presentación del libro y ni siquiera se pudo hacer porque la editorial se quedó sin libros. Se quedó sin libros, sí. De conseguir. No se consiguen en compraventas, cuesta mucho. Eso que ustedes lograron verdaderamente un... No, casi que tuvimos que asaltar al dueño de la librería, que es un gran amigo de nosotros, pero le dijimos, usted nos da esta colección y díganos cuánto. Bueno, después nos sentaremos y le contaremos, pero... De hecho, esta colección de la historia general, yo la busqué y está en línea. Se encuentra en línea en España, ¿verdad? En España la he logrado localizar, ¿verdad? Más tiene su costo en euros, más sus gastos de envío, todo el asunto. Y solamente allí la he encontrado, bueno, además de que está en algunas bibliotecas de las universidades del Sistema Nacional de Bibliotecas. Todas las bibliotecas del Estado están. Y se encuentran algunas en bibliotecas del extranjero también. Sí. Don Vladimir, nos honró usted con su presencia. Le digo, quedamos cortos, o sea, preparamos un programa y yo creo que no llegamos ni a la tercera pregunta, y queríamos tocar más temas. Entonces yo me comprometo con los amigos
que nos preguntan, ¿verdad? Y que hacen preguntas, pero ya no tenemos tiempo, estamos más bien pasados unos minutos. Pero sí, don Vladimir, dentro de unos 22 días iba a estar con nosotros. Vamos a seguir con otras preguntas. Don Vladimir va a desarrollar toda esa sabiduría en cada pregunta. Y don Vladimir, yo estoy agradecida, estamos Muy agradecidos por por su tiempo, tiempo, su disposición. correcto, Esa, correcto. esa edición de la historia de Costa Rica, La Nación, el periódico La Nación, la publicó en entregas también en el año 2010 e hizo 12 tomitos. Todo eso lo fragmentó en 12 tomitos. Hicieron, creo que eran 20 y pico mil de ejemplares de cada uno. No se encuentran ni en compraventas. Está totalmente. No, La gente se los dejó. Se los dejó. No, don Vladimir, de hecho le soy muy sincera, estos libros, por ejemplo, estos libros tuvimos que ir hasta la Biblioteca de Desamparados, que muy amablemente nos apoyan, entonces nos los prestaron desde hace como 15 días para tener tiempo de leerlos. Ese original de las luchas sociales, yo le puedo dar un original de ese periodo. Ay, de verdad, tiene 7 ediciones. maravilloso, o sea, ya cambió mi noche. Sí. Amigos, muchísimas gracias, don Vladimir, muchísimas gracias. Vamos a reunirnos para una segunda parte. Y una tercera parte. Y una tercera. Y creo que este libro de las luchas sociales es un libro que deberíamos de desarrollar porque podemos extraer lo pasado con lo presente porque hay algo como cíclico ahí, hay que tenerle mucho cuidado. Pero hay una parte cíclica, una parte de la historia cíclica que sí es bueno volverla a poner sobre la palestra ese tema, ¿verdad? Dijo Mark Twain que la historia no se repite, pero algunas veces tiende a rimar, ¿verdad? Correcto. Y bueno, don Vladimir, muchísimas gracias a nuestros queridos seguidoras también. Disculpas por allí, que se... En vivo, esto sí, se nos cayó el teléfono. Se nos cayó el teléfono, usamos el teléfono para Primera vez que nos pasa. Y nos pasó, ¿verdad? Sí, todos acongojados, pero lo importante no es que se caiga el teléfono, lo importante es el fondo de la conversación. Y que logramos seguir. Y logramos seguirlo, lo solucionamos en cuestión de minutos, ¿verdad? Pero bueno, amigos, muchísimas gracias. Detrás de cámaras, un abrazo a nuestro paisano, a Eric Sojo, que nos apoya muchísimo con este proyecto. Un beso, amigos, nos vemos el próximo lunes con otro tema y dentro de 22 días traemos a don Vladimir de nuevo. Así es, un fuerte abrazo y como dijo Federico García, que todos tengan libros como tienen pan. Un abrazo, queridos amigos. Hasta luego.